nosotros el otro día usamos, eso sí, lo usamos acá y lo usaron ustedes seguramente en la práctica, con los chicos del práctico, que el seno de x sobre x se va a 1 cuando x tiende a 0. Y en el apunte tienen un teorema y hay una explicación de eso con una explicación geométrica. Entonces lo que quiero es comentársela por si alguno la miró para redondearla, ¿sí? Eso lo que está hecho ahí es lo que se llama una demostración. ¿Por qué se hacen las demostraciones en matemática? Bueno, porque las fórmulas que uno dice que son ciertas tienen que asegurarlo de alguna forma. Es decir, bueno, es cierto por tal o cual situación. Lo que está hecho ahí es la consideración de algo que es la circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia, concentro en el 0 y radio 1. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta es la fórmula de esta circunferencia. Lo que voy a dibujarme es un angulito que yo le llamé X acá, y que va entre 0 y 90 grados. Recuerden que 90 grados lo podemos expresar en radianes, pi sobre 2. Y en particular yo voy a medir este ángulo en radianes. Voy a armarme acá varios triangulitos. Tengo un triángulo que es el OPQ. Y tengo otro que es el OSR. La circunferencia tiene radio 1. Entonces, la longitud de OP y la longitud de OR es la misma del radio, es 1. Ahora, este segmento rojo que dibujé aquí, ¿sí? PQ tiene una medida. ¿Esa medida qué va a ser? Nosotros recordamos cómo calculamos el seno de un ángulo. El seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto aquí es PQ y la hipotenusa es OP. Pero OP, la medida de OP es 1, ¿sí? Porque es el radio. Entonces, PQ dividido OP me da PQ, y entonces el seno de ese ángulo es exactamente igual que la medida del PQ. Para el otro triángulo, el OSR, tengo que la medida del SR dividido el OR, eso es la tangente del ángulo. Y como el OR vale 1, entonces al final SR es exactamente igual a la medida de la tangente. Pero entre estos dos, entre PQ y SR, tengo un arquito, un pedacito de la circunferencia. ¿Cómo se calcula la medida de una circunferencia? La medida de toda la circunferencia se calcula con 2 por pi por r. El ángulo central, 2 por pi, 360 grados, por el radio. ¿Cómo calculamos el arquito, un pedacito, no toda la circunferencia? De la misma manera, el ángulo, que es x, por el radio. Pero el ángulo tiene que estar en radianes, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue esto? Simplemente comparamos estas medidas, PQ con la del arquito, PR, y con la del SR. PQ es el más chico, PR es el que está en medio, y SR es el último. Y en el siguiente paso lo que hacemos es simplemente cambiarlo por lo que cada uno de ellos es. El seno, X y tangente, que es lo que estuvimos poniendo arriba. Y después hacen unas cuentitas. La cuenta que viene de acá para acá es, a la tangente la cambiamos por lo que es, seno sobre coseno, y después vamos a dar vuelta a todo. ¿Qué significa dar vuelta? En lugar de escribir X, escribimos 1 sobre X. En lugar de escribir seno, escribimos 1 dividido el seno. Y en lugar de escribir la tangente, que es seno dividido coseno, la damos vuelta, escribimos coseno sobre seno. Pero fíjense que el que estaba en primer lugar pasó al último, y el que estaba en el último pasó al primero. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte, se dan vuelta estos simbolitos, ¿sí? Y por eso tenemos que cambiarle el lugar. En el siguiente paso, como el seno aparece acá, multiplicamos en todos lados por el seno, aquí, acá y acá. Se va a ir el seno que tenemos acá y se va este. Y nos queda coseno, el seno de x sobre x y el 1. Y entonces acá ya tenemos lo que queríamos, que era el seno de x sobre x. ¿Qué hacemos con eso? Al seno de x lo tenemos rodeado por el 1 y por el coseno de x. Lo que queremos ver es qué pasa cuando el x se va a 0. Entonces vamos a tomar límite aquí, al medio y en el 1. El límite de una constante es la misma constante, que es 1. En este caso. El límite para x tendiendo a 0 del coseno, siempre lo que hacemos es reemplazar la x por el valor de la tendencia. El coseno de 0 vale 1. Y entonces lo que pasa es que esto que está acá al medio, me queda rodeado por 1 y por 1.
el seno de x sobre x para x tendiendo a 0 está entre 1 y 1. Y entonces no le queda otra que ser 1. ¿Sí? Y de esa manera tenemos la formulita probada o demostrada que la usamos el otro día y en la práctica para calcular límites con funciones trigonométricas. El único detalle que nosotros estuvimos trabajando siempre acá en el primer cuadrante para x entre 0 y 90, y entonces esto es un límite para x tendiendo a 0 por la derecha. Y lo que hay que ver es qué pasa cuando uno va al 0 por la izquierda, o sea, por acá. Bueno, da lo mismo, ¿sí? No pasa nada. Da exactamente lo mismo cuando uno trabaja para x entre menos pi medios y 0, y lo único que hay que hacer es un cambio de variable, ¿sí? Acá en lugar de x uno pone menos x, y esta nueva fórmula en realidad es la anterior, ¿sí? Que ya sabíamos que valía 1, y entonces con eso ya está. Bien, les veo otra cosa, que es el número e. Para el número e nosotros también usamos una fórmula que fue esta, una de las tantas que hay, ¿sí? No vamos a ver aquí la demostración, ¿sí? Hay demostraciones de cómo sale esta cuenta, pero las demostraciones son muy largas, el que la quiera ver en los libros la puede ver, y si tiene alguna duda la pregunta, nosotros no la vamos a ver en clase y no la vamos a evaluar tampoco. Simplemente aquí hay una tabla de valores para ver que en efecto esta fórmula, cuando x va tomando valores cada vez más grandes, tiende a algo que se parece a este número e, ¿sí? Y con eso les pago la deuda que ustedes seguramente no me querían cobrar,